A finales de los años 80 comenzaron las leyendas urbanas sobre la peligrosidad de los coches con turbo, su tiempo de respuesta, su entrada en momentos imprevistos y en general una cierta brutalidad. Y llegaron los coches con 16 válvulas, el sistema antiturbo. ¿Son ciertas estas leyendas? ¿Son mejores los coches de 16 válvulas? Vamos a responder a estas preguntas y a ver algunos de los coches con 16 válvulas más destacados. Desde la ciudad de Medellín, Colombia. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Voy a empezar este vídeo haciendo un spoiler, porque si os preguntáis qué es mejor, las 16 válvulas o el turbo, os puedo decir una cosa, que estas tecnologías son perfectamente compatibles. Es más, de hecho, una gran mayoría de coches hoy día llevan esas dos tecnologías, la tecnología multiválvula y el turbo. Y digo multiválvula porque hablamos de 16 válvulas, en realidad hay que hablar de tecnología multiválvula o de 4 válvulas por cilindro. Por eso habréis visto coches con 16 válvulas, con 24, si es un 6 cilindros, con 32, si es un V8, en fin, también ha habido motores con más de 4 válvulas por cilindro. Os preguntaréis que si los coches de ahora llevan esta tecnología, ¿por qué no lo ponen? Como tampoco ponen lo de turbo. Bueno, por dos razones. Básicamente por dos razones. Una, porque como hay esa demonización, no denominación, demonización, o sea, que está mal visto que los coches sean potentes y corran, pues ya no mola presumir de turbo ni de 16 válvulas. Y luego hay otro tema, mucho más también de marketing, es que antes un motor o un coche con motor 16 válvulas era algo muy especial, digamos que discriminaba. Y hoy día ya no. Os voy a contar luego al final una sorpresa en el consultorio, pero vamos a volver a los años 80, los locos años 80, y a los terribles coches con motores turbo, que tenían tan mala fama. A ver, vamos a ser justos, hay que reconocer que hay coches que es que realmente pues, eran delicados. Yo me acuerdo que en un vídeo hablé concretamente de un coche que me pareció en su momento, y ahora me lo sigue pareciendo, muy delicado, el Ford Fiesta Turbo. Hubo un garajista que tenía uno que hasta se enfadó un poquito conmigo. Yo le dije, mira, prueba otros coches turbo de esa época. Era un coche realmente delicado. El Escort Turbo también, no tanto, pero también era un poquito delicado. En el caso del primero, sencillamente el bastidor no estaba a la altura de la potencia del motor. Cuando digo que no estaba a la altura, no me refiero solo a que las suspensiones fueran buenas y tal, sino la propia rigidez del bastidor. Es que yo me acuerdo de rodar con este coche rápido y es que notabas, incluso en el marco de la puerta, cómo el coche se flexionaba. Tened en cuenta una cosa, es verdad que los turbos de estos años eran bastante bruscos en la entrada de la potencia, pero si comparáis un GT Turbo y no digamos ya un Fiat Uno Turbo, que llevaba inyección, a diferencia del GT Turbo que llevaba carburador, bueno, el Fiat Uno Turbo tenía carácter el motor, pero era un coche muy progresivo, muy suspirador, a lo mejor no tan rápido o tan deportivo como el GT Turbo o el Fiesta Turbo, pero era un coche que se podía llevar. Pero claro, estoy hablando de coches que eran complicados de llevar porque eran coches económicos y muy prestacionales, pero no dejaban de ser tracción delantera. Pero claro, cuando cogías un coche con propulsión trasera y turbo, ahí las cosas se complicaban. Yo me acuerdo cuando probé, os voy a hablar del Maserati Biturbo, que es un coche que confieso que me apasiona, pero este sí que era delicado. ¿Por qué? Porque se juntaban muchas cosas. Al 6 cilindros de 3,5 litros no le habían puesto un turbo, sino dos turbos. Luego era un coche que además no tenía ni 2 válvulas ni 4, tenía 3 válvulas por cilindro, que esto en su tiempo se usó bastante. Y luego además tenía 200 caballos que entraban en acción de una forma muy brusca. Bueno, si sumas a esto que era un coche ligero, porque es que, claro, era un coche muy deportivo, con un motor V6 y tal, pero pesaba 1.200 kilos. Pesaba menos que ahora un utilitario, más o menos. Y encima tiene una batalla muy corta, de en torno a los 2,5 metros. Pero era un coche realmente delicado. Bueno, yo me acuerdo, además lo he contado ya esta anécdota, que cuando lo cogí,
Bueno, estaba lloviendo, eso también va. Es lo único que puedo argumentar en mi favor. Salí del garaje, cuando giré ya hice el primer trompo, pero hice más trompos con este coche mojado. Era un coche que había que saber conducirlo. Pero claro, es que en esos años el turbo llegó a muchos tipos de coches, llegó a estos pequeños utilitarios deportivos que os he nombrado, como el Fiat Uno, el Renault 5 GT Turbo o el Ford Fiesta. Llegó a los medios, como el Ford Escort, el R11, llegó a los más grandes, como el Alfa 75, el Audi 200, el Citroën CX, el Peugeot 505 o los Saab 900. También hay coupés como el que os he citado, el Maserati. Diversos Porsches llevaron turbo en esa época. Incluso Volvo tenía un coupé muy bonito, 480 que tenía turbo. Y bueno, y aunque no figuraba la denominación turbo en el nombre del coche, no hay que olvidar que el Sierra Cosworth también tenía motor turbo. Como veis, me he centrado en los turbos de gasolina. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque el turbo llega a los coches de gasolina tratando de buscar prestaciones, de hacer coches más deportivos, bueno, pues en esta línea, ¿no? Pero los turbodiesel no. Los turbodiesel llegan a coches más grandes con otra idea, que es la diferencia de precio en ese momento. Ahora sigue habiendo, pero en ese momento os hablo de 280 en España y yo creo que en toda Europa seguro, yo creo que casi todo el mundo. Era muy notoria entre la gasolina y el diésel. Entonces el turbodiesel nace con la idea de poder decir al cliente: va a tener usted un coche que consume como un diésel y corre como uno de gasolina. Era un planteamiento completamente diferente a los coches de gasolina con turbo. Se me olvidaba comentar una cosa, menos mal que leo el guión, porque ese concepto de diésel asociado al turbo y asociado a la deportividad llegó de la mano, seguro que todos lo tenéis en la mente, de Volkswagen, el grupo vasco, sus siglas, que primero fueron GTI, las míticas, y luego acabaron siendo TDI, turbodiesel de inyección directa. Ya hemos visto cómo era el panorama de los coches turbo en los años 80, ¿no? Y eran coches que alcanzaron una fama de coches complicados de llevar, peligrosos, bueno, pues que eran, como os digo, había gente que los consideraba peligrosos, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino antes de entrar a hablar de los 16 válvulas, porque ¿qué es un turbo? Tenemos un vídeo que lo cuenta, que por cierto, está a punto de llegar a las 800.000 visitas, echarle un ojo. Pero bueno, lo voy a contar muy sencillo. Un turbo es dos turbinas con un mismo eje. Por una turbina salen los gases de escape y hace que gire. Y como la otra solidaria, mete a presión el gas de la admisión, el aire de la admisión. Eso es un turbo. Tiene una ventaja muy buena, que es que aprovecha la energía de los gases de escape que, entre comillas, se pierde para conseguir mover un compresor. Pero al final de lo que se trata es de meter más aire dentro del motor. ¿Qué pensaron los ingenieros? Bueno, pues que hay dos maneras de conseguir meter más aire en el motor. Una, meterlo a presión, y otra, que la entrada en el cilindro sea más grande, que el agujero sea más grande. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que si tú pones dos válvulas en un cilindro, llega un momento que no las puedes hacer más grandes porque no caben. ¿Qué opción hay? Poner cuatro. Cuatro válvulas, que además las de admisión suelen ser un poquito más grandes que las de escape. Si imagináis una circunferencia, hacéis 4 redondelitos, que lo iba a hacer con la pizarra, pero se me ha olvidado, pero es que es muy sencillo. O sea, imaginaros un círculo que dentro hay que meter 2 círculos o 4 círculos pequeñitos. Si hacéis este ejercicio, mira, además así os lo invito y lo hacéis vosotros mismos. Veréis que por muy grande que queréis hacer los 2 círculos, va a ser mucho más grande si hacéis 4 pequeñitos. Ojo, os decía que ha habido motores con 5 válvulas. Bueno, Yamaha en sus motos deportivas, las Epsub, los usó durante mucho tiempo. Si hacéis el mismo ejercicio de dibujar un cilindro con la bujía en medio y 5 redondelitos alrededor, veréis que también funciona muy bien. Lo que sucede es que es más difícil para manejar las válvulas, porque cuando son 4, en realidad con 2 árboles de levas gestionas las dos válvulas de escape de cada cilindro y con el otro las de escape. Es más sencillo. Me decía Rodrigo que si al final me va a acabar quitando el sitio. Me recordaba que había motores con 8 válvulas por cilindro. No es verdad, porque eran 8 válvulas, pero no eran por cilindro, porque fue en la Honda NR500, que era una moto que los cilindros no eran cilindros, eran ovales.
porque no podía ser un V8 y hicieron cilindros ovales. Por tanto, se llaman cilindros, pero no eran cilindros. Pero es cierto, sí que hubo un motor que, digámoslo así, si no por cilindro, por culata o por cámara de combustión, llegó a llevar 8 válvulas. Bueno, y os preguntaréis, bueno, ¿esta técnica surgió en los años 80? No. Esta técnica era viejísima, muy vieja. Vamos, todos dan por bueno en cuál fue el primer coche con motor 16 válvulas, un coche de competición. Me lo he apuntado aquí, que era el Peugeot, me apunta el año 1912. 1912. El Peugeot de Gran Premio, el LL76, que montaba una culata de 16 válvulas y que conseguía un rendimiento impresionante para la época. 150 caballos de un motor de casi 8 litros. Pero claro, estamos en 1912. Ha habido más coches de competición que han utilizado este tipo de técnica. No quiero dejar de nombrar un coche porque es un mito, que es el Mercedes W125. Pero hay un coche que se considera el primer coche, digamos, de serie, de fabricación en serie y de calle, en llevar esta técnica. Un coche del que hemos hablado más veces, un coche que fue coche del día, que es el Triumph Dolomite Sprint de 1973. Para mí la popularización, ¿por qué me pongo estas palabras? Me pongo trampa yo mismo. Bueno, los 16 válvulas se hicieron populares en España con una serie de coches. Os he traído unos pocos, los más interesantes. Volkswagen Golf 16 válvulas. El primero de esta lista, no porque sea el más importante, es el Golf GTI 16 válvulas. Le he puesto el primero por una razón. Porque Volkswagen nunca llegó a utilizar el turbo. No es como otras marcas que cogieron el turbo y luego las 16 válvulas y luego los dos. No, Volkswagen al principio el turbo no le gustaba. Ellos eran unos obsesos por hacer motores muy fiables, muy progresivos, y no les encajaba. De hecho, inventaron el compresor tipo G. También, cuando he dicho que el compresor tipo G daba problemas de fiabilidad, algunos ha revolucionado, pues lo siento mucho, era un motor que no era muy fiable. De hecho, bueno, pues no tuvo continuidad. Además, os digo otra cosa, era mejor que un turbo porque como tenía una conexión mecánica con el motor era más progresivo, pero como os digo, lo bueno del turbo es que la energía con la que comprimimos los gases de admisión es gratis, porque son la energía que se iría a la atmósfera con los gases de escape. En cualquier compresor, sea un tipo G, un RUD o un compresor, un supercharger, que también dicen los ingleses, no, lo mueve el motor y claro, y pierde potencia. En un turbo no. Así que Volkswagen recurrieron a los 16 válvulas, que no era una panacea al principio, porque es cierto que esos motores conseguían más potencia. Hablo de memoria, pero creo que el primero pasaba el 8 válvulas de 112 más o menos a 136. Pero tenía menos par. De hecho, os voy a contar una anécdota, que no cuento mucho porque me parece muy interesante de cómo la gente se deja llevar por las modas y por los anagramas y por muchas cosas. Porque hicimos un falso 16 válvulas. Cogimos un 16 válvulas original y un 8 válvulas que le hicimos pasar por 16 válvulas. Y se lo dimos a probar a unos cuantos lectores. Bueno, pues a la mayoría le gustó más el 16 válvulas falso, es decir, el 8 válvulas. Porque es cierto que si subía mucho de vueltas, el 16 válvulas genuino corría más, pero el otro motor era más agradable. Renault Clio 16 válvulas. Otro modelo emblemático con 16 válvulas en España fue el Renault Clio. ¿Por qué? Bueno, por una razón de peso. Al Clio le tocaba la pesada mochila de relevar, de hacerle olvidar al público el 5 GT Turbo, que había sido un coche, lo sigue siendo hoy día, mítico. Pero ojo, no solo a la gente que lo compraba por ir por la calle, sino peor todavía, a la gente que lo usaba para competir y lo usaba en la Copa. De hecho, para Renault fue un desafío hacer que el Renault Clio 16 válvulas acabara siendo, en la versión Copa, más rápido que el Renault 5 GT Turbo, que llegaba a dar 180 caballos. Y bueno, aparte del motor, lo consiguió a base de bastidor y todo eso. Pero era un motor típico de esa época, 16 válvulas, muy molinillo, que había que llevarlo muy alto de vueltas. Bueno, luego ya llegó el Clio Williams y este lo resolvió todo, porque este coche, que ya eran 2 litros y que ya tenía bajos y que tenía el bastidor mejorado, este sí que superaba sin ningún género de duda al Renault 5 GT Turbo.
Opel Kadett GSI 16 válvulas. El tercero seguro que suponéis cuál es. No podía ser otro. Me refiero, claro está, al Opel Kadett GSI 16 válvulas. ¿Por qué no podía ser otro? Porque yo os digo que en esa época todo el mundo daba por sentado que los motores de 16 válvulas adolecían de falta de bajos. Eran motores que había que llevarlos muy altos de vueltas. Lo cual, bueno, podía estar bien, podía ser divertido, pero en según qué coches, porque a lo mejor el núcleo de 16 válvulas no importaba tanto, pero en un 19 sí, o en un coche superior. Pero Opel tiró por tierra todas esas teorías, porque hizo un motor que daba mucha potencia arriba, en medios, en bajos, era una joya. Bueno, digo mal, no era una joya, es una joya, porque yo, desde luego, os digo, si probáis ahora ese motor, alucináis. Desde luego, en cuanto a consumo, o fiabilidad, duración o emisiones, los motores modernos serán mejores. Pero en cuanto a grado de uso, ese motor hoy día, si lo comparas con los 150 caballos modernos, os aseguro que está en el top. Mercedes-Benz 192.3 16 válvulas. El rival de este Mercedes, del 2.3 16 válvulas, por cierto, un motor diseñado por Cosworth, que era el M3, también tenía 16 válvulas, pero BMW no presumía 16 válvulas y Mercedes, en cambio, sí. ¿Por qué? Tenía un motivo, porque a un BMW se le daba por sentado una cierta vocación deportiva, pero a los Mercedes no, a los Mercedes todo lo contrario. Mercedes tenía fama de coches muy burgueses, Mercedes quiso acabar con esa fama con este coche, entonces ya quería dejar desde el principio claro que era un coche con una vocación deportiva, con una orientación deportiva. Y en ese momento, añadir al nombre 16 válvulas ya hacía entender al usuario, al posible comprador, que este coche, aunque fuera un Mercedes, era deportivo. Citroën BX GTI 16 válvulas. Lo hemos comentado en muchos vídeos, hablando de Citroën, hemos hecho incluso un par de vídeos específicos de la marca. Mucha gente decía que los coches, los Citroën con suspensión hidroneumática, tenían bastidores tan buenos que merecían más potencia. Bueno, pues Citroën resolvió esto en este coche. ¿Por qué? Porque llevaba un motor magnífico, llevaba un motor que daba 160 caballos de verdad, en un coche que tenía un comportamiento fantástico, que frenaba de cine y que a mí particularmente me parece muy bonito. Ya sabéis, los más listos de los garajistas, que este coche estaba diseñado por Marcello, mi ídolo, Marcello Gandini. Y por cierto, no quería dejar de decir una cosa porque esto es muy importante. El BX mide 4,2 metros, pero es que en estos años este coche pesa 1000 kilos. Es que ahora un utilitario pequeñito ya pesa más de 1000 kilos. Ya sé que me he dejado otros muchos, porque por ejemplo Alfa Romeo hizo un 16 válvulas particular, que era el 33, que llevaba motor 16 válvulas, pero motor boxer. Bueno, también estaba el ZX 16 válvulas, que ya sabéis que es uno de mis coches favoritos. El Lancia Delta Integrale, en la primera versión se llamaba Lancia Delta HF Integrale 16 válvulas. Luego el Renault 19, que no he nombrado de pasada, 16 válvulas. El Peugeot 405 Mi 16. Este coche es muy interesante porque era el mismo motor que el BX, pero el planteamiento era muy diferente. El BX era un coche innovador, de 2 volúmenes, un diseño muy moderno, suspensiones muy sofisticadas. El Peugeot era un coche mucho más conservador, diseño Pininfarina. Por cierto, era el coche que tenía la policía francesa en esa época, que yo me acuerdo ver los coches, el radar puesto y el Peugeot 16 válvulas con el motor en marcha, y cuando saltaba el radar salían a perseguirte. Para coches del día había elegido uno de los que no había nombrado, o había dedicado mucho espacio. Había elegido el Peugeot 405 MI 16. Además tiene nombre de policía secreta, ¿no? No es el MI 16. Pero vamos, hacía referencia a las 16, que además me hace mucha gracia porque en francés, esto es curioso porque en francés habéis visto que las versiones pone S, que es soupapos, que suena a sopapos en español. 16 sopapos, no, este era MI 16. Bueno, ya he contado que era un coche diseño Pininfarina que aunque era el equivalente de Peugeot al BX, no podía ser más diferente. Una berlina tradicional, muy bonita, bastante conservadora estéticamente y que era, como os he dicho, el coche de la policía francesa, sobre todo el coche de la policía francesa que tenía que perseguir a los que trincaba por exceso de velocidad. Llegamos al consultorio. En otros vídeos que hemos grabado hoy lo he dicho, pero lo voy a volver a repetir. Tenemos novedades porque además de un nuevo correo, que es este que aparece aquí abajo, no os olvidéis, por cierto, que en los otros vídeos se me olvidó decir,
Este que aparece aquí abajo, consultorio, es para los consultorios. Para las intros hay otro correo. Y por favor, en horizontal, que se oiga bien, si es un vídeo original, mejor. La novedad que os iba a decir es que vamos a tratar de responder a todas las preguntas. Unas por aquí y otras directamente por el correo. Y para eso, pues he fichado a un tío, que ya he hablado de él, un gran amigo mío, Luis Alberto Izquierdo, que sabe un montón de coches. Un montón de coches. Y voy a decir que incluso más que yo. Bueno, de clásicos yo creo que más que yo. De otros, no sé, hay. Pero bueno, de carreras muchísimo. Y vamos ya con el consultorio, que tenemos un par de preguntas. Una de Ramiro, que si son mejor 5 válvulas que 4. Bueno, lo he dicho de pasada, las 5 válvulas está bien, quizás aprovechen un poquito mejor la superficie. Hubo motores, aparte del de Yamaha, en Fórmula 1 Yamaha colaboró para hacer un motor de 5 válvulas, pero realmente hoy día, incluso ahora en los Fórmula 1, se utilizan culatas básicamente de 4 válvulas por cilindro y yo creo que es la tecnología que ha triunfado. Manuel PJ me dice que busca un clásico de los años 80 y 90. Y me pregunta si son mejores con turbo o con 16 válvulas. Duda en concreto de un Renault 5 GT Turbo y un Clio de 16 válvulas. A ver, no es ni mejor ni peor, es completamente diferente. Yo creo que el Clio, además lo dije, le elegí como un coche muy interesante para comprar, porque se encuentra relativamente barato, porque como la gente tiene esa, es lógico, esa querencia por el Williams, que es claramente mejor. Pero el 16 válvulas va muy bien. A mí particularmente, como clásico, me mola más el GT Turbo, porque es un coche, no sé, quizás con más personalidad y sobre todo que es muy burro, ¿no? Y a mí eso me pone. Pero vamos, no son ni mejor ni peor, son diferentes. Y llegamos al final de nuestro vídeo y ya sabéis lo que voy a decir. No os voy a aburrir, estamos en todas las redes sociales. Seguidnos en iVoox, porque además, si no podéis ver el vídeo, lo podéis oír. Y además hacemos unos podcasts los lunes, que yo trabajo el domingo por la tarde, para que tengáis los podcasts de los lunes, que suelo comentar algo de actualidad, algo de los grandes premios y de cositas de actualidad. Y ya sabéis lo que os digo siempre, like, o me gusta, como lo queráis llamar, suscribíos, que ya estamos ahí arañando los 400.000. Y aunque el señor de negro no dice nada, porque está ahí detrás, escondido, pero yo sí que os digo que me gustaría veros de nuevo en este que es nuestro garaje. Bueno, esta vez es mi casa, no es mi garaje, pero es vuestra casa. En Garaje Hermético. Hasta pronto.